Se informó que Rusia iba a hacer una serie de referéndums en la zona del Donbass, en las zonas más colindantes con Rusia, entre Rusia y Ucrania, y hubo toda una crítica muy fuerte. Lo tratamos acá con Raúl Sor en su momento, porque, bueno, las condiciones son condiciones de un Estado que está invadiendo a otro Estado, por lo tanto las condiciones no son las de la libertad clásica de las democracias para poder ir a votar, dar su opinión en estos referéndums. Y queremos profundizar en eso porque Raúl Sorre trae nuevas informaciones respecto de en qué consisten estos referéndums y, bueno, cómo los están tomando tanto en Ucrania como en Rusia, Raúl. Bueno, sí, Fernando. Bueno, los resultados no tenían ninguna sorpresa. En todos los casos, en los 4 referendos que se realizaron, el resultado fue favorable a Rusia o a pasar a ser parte de Rusia. En las 4 regiones, todas tuvieron más de 93% de los votos. En una, el 97% de la gente estaba a favor de la anexión, y en la que tuvo menos votos, tuvo 87%. De manera que no había necesidad de hacer encuestas, vaticinio, porque era un resultado que todo el mundo esperaba. Ahora, esto puede haber sido un fraude completo y en parte, puede haber sido un resultado real, salvo con la salvedad que el gobierno ucraniano llamó a sus adherentes, a sus partidarios, a sus connacionales, a no votar. De manera que, en la práctica, se abstuvieron todos los partidarios de Ucrania, de Kiev. Y esto, naturalmente, abre una enorme signo de interrogaciones. ¿Cuánta gente participó? ¿Cuál era el padrón electoral? Porque una gran cantidad de personas ha dejado estas regiones en el Donbass, como tú señalaste, ya no están allí, han ido a otros lugares y tampoco se sabe cuántos dejaron de votar. Por lo tanto, es posible que hayan tenido porcentajes altísimos entre los que votaron. Pero ¿cuántos votaron? Esa es la gran interrogante. Ahora, que hay un porcentaje de ciudadanos del Donbass que están a favor o que respaldan a Moscú, de eso tampoco cabe ninguna duda. De hecho, las regiones donde se votó son regiones de población mixta, es decir, hay ucranianos, digamos, propiamente tales, y hay rusos o personas que tienen familias en Rusia, que tienen relaciones muy estrechas con Rusia. De manera que es muy difícil dirimir quién estaba por qué bando, pero para los efectos prácticos, Rusia consiguió consolidar algo, y es que un porcentaje significativo de los que votaron, no sabemos cuántos son en relación al universo total, pero los que votaron por Rusia, o por que sus regiones pasen a ser parte integral de Rusia. Y esto, en gran medida, cambia la figura, aunque este resultado no es reconocido por Occidente y Estados Unidos dijo que esto era una farsa. Pese a ello, hay una diferencia entre antes del referendo y ahora. Es decir, Rusia va a tomar una actitud diferente en relación a estas regiones, y esto le da otro cariz al conflicto que estamos viviendo y que ya está en su 7º año. Ahora, Raúl, ¿de cuántos pueblos o naciones estamos conversando ahí que están en la región del Donbass y que eventualmente forman parte de este referéndum y por lo tanto de una relación mucho más estrecha con Rusia? Bueno, estamos hablando de rusoparlantes y de ucraniano-parlantes, pero es muy difícil hacer una separación entre rusos y ucranianos. Es decir, no hay una diferencia étnica fundamental. Es decir, es la misma población y algunos tienen mayor identidad con Ucrania y otros la tienen con Rusia. Y en esa región en particular
hay bastante identificación con Rusia, especialmente en Donetsk, en Lugansk, que son las zonas más prorrusas y siempre lo han sido. De hecho, Ucrania era parte en la Unión Soviética, era lo mismo que Rusia. Tomó un carácter distinto en un momento determinado, pero durante mucho tiempo era una división administrativa, por lo tanto no hay rasgos así que uno dice, bueno, como podrías hablar de una minoría étnica diferente. No es esa la situación. ¿Cuál es el paso que sigue entonces? ¿Crees tú o que se está conversando o se está incluso hasta probablemente pronosticando después de que tú tienes un referéndum? Porque convengamos una cosa, cuando un país como el caso Rusia, que invade a otro y hay una tole-tole gigantesca a nivel mundial en todo eso y también entre los países, genera una votación para que la gente se pronuncie, es porque el resultado, si es que le conviene, en este caso a Rusia, va a ser utilizado, va a ser ondeado y va a ser puesto en todos los foros mundiales y decir, ¿saben qué? Córtenla con esta tonterita de que yo invadí. Sí, exactamente. Bueno, esto es mucho más serio en realidad. O sea, a partir de ahora, Rusia, cuando incorpore formalmente a estos territorios a su país, es decir, que va a decir formalmente esto es Rusia. Ahora, el que agrede, el que ataca estos territorios, está atacando directamente a Rusia. No está respaldando a una población que tiene una vocación autonomista y que, es decir, no, está directamente enfrentándose con Rusia. Y por lo tanto, con esto, Moscú asume un gran riesgo también, porque, digamos, en el futuro va a ser su territorio el que es atacado. No es algo que está pasando más allá de su frontera. Y esto puede, y por eso existe un temor, y reforzado por las palabras del presidente Putin, que ha dicho que él está dispuesto a utilizar todos los medios a su alcance. Todos los medios incluye las armas nucleares. Y de allí que ha surgido esta especulación con algún fundamento de que esto podría escalar eventualmente. No creo que va a ocurrir, pero digamos, la posibilidad está abierta y ciertamente es algo que se ha especulado en Occidente. De hecho, el presidente... Bueno, sí, te escucho. Sí, no, te voy a preguntar si es que efectivamente, como tú muy bien dices, al darse los resultados de estos referéndums, lo que cambia el cuadro totalmente desde una Rusia que invade Ucrania a un sector de Ucrania que en aras de defender lo que considera es su país extendido, en realidad ahora a partir de los referéndums Rusia puede invocar de que están atacando a Rusia. Y si es que eso es así, ¿cómo se da la relación de los países occidentales que están muy fuertes detrás de Ucrania? Bueno, es complicado y ese es el propósito que tuvo Rusia al llamar a los referendos. Es decir, elevar el precio del respaldo que le brinda Occidente a Ucrania. Y en este contexto, Rusia puede decir, nosotros podemos despachar la cantidad de tropas que queramos, instalarlas donde queramos y no tenemos ninguna consulta, ningún miramiento en relación a lo que Occidente piense de estas regiones. Y quizás el peso más serio se lo pone a la propia Ucrania, es decir, ¿qué van a hacer ahora? En que, digamos, Rusia, que está, con estas movilizaciones puede aumentar la apuesta y desplegar más tropas y decirle a Ucrania, cuidado, es decir, nosotros vamos a replicar cualquier ataque que ustedes nos hagan en nuestros territorios ahora y tenemos legitimidad para ello y la legitimidad está dada en estos referendos. Por lo tanto, le levantan el nivel al conflicto y lo vuelve mucho más peligroso y aleja tremendamente la posibilidad de un acuerdo de paz, porque también le amarra las manos a Ucrania. Es decir, Zelensky, ¿cómo va a decir ahora, bueno, estamos dispuestos a negociar con Rusia,
sabiendo que Rusia quiere anexado estos territorios. Es decir, la figura ha cambiado y ha cambiado desde el punto de vista del conflicto para peor. Sí, es interesante porque cuando se hacen referéndums en general y que tienen harta importancia internacional, y lo decía yo a raíz de un generador de caracteres que estaba ahí, bueno, hay observadores internacionales que van a este tipo de cosas, o las Naciones Unidas genera un comité o tiene una presencia muy fuerte en este tipo de situaciones. Bueno, pero nada de eso pasó acá. Absolutamente nada. Por lo tanto, la legitimidad de estos referendos es verdaderamente nula. Es decir, tú no puedes llamar a un referendo en una zona de guerra que está ocupada, donde los soldados, digamos, circulan armados. Vimos imágenes cómo llevaban soldados rusos, llevaban las urnas, acompañaban a los funcionarios con las urnas, y bueno, eso ya tiene un efecto intimidatorio brutal. Y además la población de esas regiones estaba bajo instrucciones directas de Kiev de no votar, de manera que no podía ser una situación más anómala. Pero para los efectos prácticos, Rusia va a decir lo mismo que dijo antes, es decir, que en Crimea, cuando llamó a un plebiscito, a un referendo allí en el 2014, y lo ganó, pero ampliamente. Tampoco allí se pudo saber exactamente cuán amplia fue la victoria, pero claramente allí había una población prorrusa mucho más significativa, y esa región había sido, ahí está una de las principales bases navales de Rusia, una presencia, esa región había sido parte de Rusia, después la desgajaron y la incorporaron a Ucrania, pero eso fue un tema administrativo. No es el caso de estos territorios que, pese a todo, tienen una fuerte presencia e influencia rusa. Eso tampoco se puede desconocer. Bueno, vamos a tener que seguir en esta saga de la situación rusa con Ucrania, que además genera una serie de efectos multiplicadores en todo el resto del planeta. Así que nos estaremos viendo más temprano que tarde, conversando sobre justamente Rusia y Ucrania, y mañana veremos cuál es el tema internacional que te toca tocar, Raúl. Y el libro. Ah, y el libro, por supuesto. Que te vaya muy bien. Chao. Igual, chao, viejo.